Bien, bueno chicos, vamos a arrancar hoy con un tema nuevo. Bien, ya tuvimos dando todo lo que es estructura de mercado, de lo más bajo, de lo más básico, fractalidad, entendiendo el juego de la fractalidad con las temporalidades, entendiendo lo que son máximos y mínimos. Bien, a nivel estructural, cuándo va a haber un cambio de tendencia, también entender un poco en las temporalidades que empieza a haber esos cambios de tendencia, en fin, o sea que podemos decir que ya le ponemos un check a lo que es la primera patita del sistema, que es estructura de mercado, ¿ok? Ahora lo que vamos a ir es a zonas potenciales de reacción, ¿ok? Zonas de reacción. Este es un tema bastante cargadito, ¿está? Bastante cargadito. Acá va a tocar que van a tener que usar bastante la memoria, ¿bien? Pero es un tema igual de importante que estructura de mercado, ¿ok? Los dos son importantes. ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer? Es cuando entendamos esto, es empezar a que haya confluencia una cosa con otra, ¿ok? Y luego y lo mismo con las otras dos patas, buscar confluencias entre las cuatro patas en determinados puntos, ¿bien? Entonces, dicho esto, vamos a ir directamente a lo que es zonas potenciales de reacción. Permítanme. Dimos zonas de trabajo también, los tipos de retroceso dentro de lo que es estructura y arrancamos con zonas potenciales de reacción. Bien, ahora esto básicamente vamos a entrar en lo que vendría a ser la segunda etapa del sistema. Bien, mismas preguntas, ahora la clave está es ¿dónde se formarán los altos y bajos del futuro en sus diferentes temporalidades? Antes que nada, antes de comenzar, bien, vamos a entender lo siguiente. Nosotros entendimos lo que es estructura de mercado, ¿ok? Lo que era estructura de mercado, ya sea alcista, me gusta poner los dos, porque hay que hacerle ojo a las dos tendencias, bajista, ¿ok? Ya sea tendencia alcista o bajista, estuvimos viendo un poco cómo estaba conformado, ¿está? Voy a hacer algo. Entendemos que es un impulso, teníamos tipos de retroceso, profundos, un impulso, puede haber un retroceso plano, ¿ok? Va a haber un impulso, puede haber una consolidación, que es un retroceso complejo, ¿ok? Complejo, superficial. También podemos tener complex, que son un poquito más complicados, pueden ser profundos o superficiales, ¿ok? En fin. Bien, a nivel de estructura. ¿Está? Esto, viceversa para lo que es bajista, ¿ok? Esto, ¿está? Lo podemos ver, es fractalidad, o sea, esto lo podés ver, lo van a ver en diferentes temporalidades, ¿está? Entendíamos también que nosotros vamos a buscar trades en zonas extremos, porque cuando estamos en una tendencia alcista, quiere decir que hay mucho interés comprador. Cuando estamos en la zona extremo de un impulso, los compradores están comprando más barato. ¿Ok? En el caso de los vendedores, cuando buscamos zonas extremo, los vendedores están vendiendo más caro. ¿Ok? Entonces, lo ideal es buscar siempre trades en zonas extremo. ¿Listo? Ahora, si ustedes buscan trades en zonas extremo, por ejemplo, en temporalidades intermedias, ustedes lo que van a hacer son traders intradía, o sea que sus trades van a pueden llegar a durar 8 horas, inclusive un día. Bien, día y medio también, va a depender mucho de la volatilidad del activo. Y si lo hacen en temporalidades más chicas, si ustedes ejecutan, ¿ok? Hagamos un ejemplo. Vamos a hacer algo acá, les voy a dibujar algo acá, ¿ok? Rompimiento, ¿ok? Y acá ustedes tienen una microfractalidad. Si ustedes buscan trades en temporalidades chicas, menores, estamos hablando de M15, M5, bien, ustedes van a ser más traders scalpers, o sea que sus trades pueden durar 2 horas, 1 hora, media hora, ¿ok? En fin, dentro de la sesión. Eso va a depender mucho
de cómo se adapten ustedes, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Entendiendo un poco las zonas potenciales de reacción, ¿qué es lo que nos van a decir, no? ¿Qué es lo que nos interesa de por qué es tan importante este tema? De hecho, es muy importante, las zonas potenciales de reacción. Lo que nos va a decir básicamente es dónde se van a formar los height y los low. ¿Ok? ¿Dónde se van a formar los highs y los low? ¿Por qué se forman acá? Por eso son zonas potenciales de reacción. O sea, hay varias cositas a tener en cuenta, ¿no? Por eso yo digo que es un tema bastante cargado. Porque tenemos primero que nada entender que van a haber cositas dentro de los impulsos, va a haber cositas, que es justamente lo que vamos a aprender, que nos va a decir dónde posiblemente se pueda dar una reacción donde finalice el retroceso y comience el impulso. ¿Ok? Pero también nos va a decir dónde va a haber en el pasado, cositas que haga que finalice ese impulso. ¿Bien? Lo mismo acá. Fíjense que esto es superficial. Bien, ¿qué hay acá que provoca esta reacción? O ¿qué hay acá que provoque esta reacción? ¿Está? Es lectura de velas, ¿ok? De gráfico. ¿Qué es lo que provoca esta reacción? ¿Qué es lo que hace que termine? ¿Qué es lo que hace que comience acá? También entender qué es lo que hace que el precio no pueda romper, ¿ok? Que reaccione acá y caiga. ¿Listo? Eso por un lado. Por otro lado, también, que vamos a comenzar con eso, esto va a ser depender, o sea, depender de las temporalidades, acá es donde vamos a aprender a jugar con las temporalidades, pero también tener en cuenta lo siguiente, en un mercado alcista, ¿ok? En un mercado alcista, y para ir entrando en tema, en un mercado alcista, también vamos a tener zonas de reacción en temporalidades más grandes, que le vamos a llamar zonas de oferta arriba y zonas de demanda abajo. ¿Ok? Es decir, son movimientos más a mediano y largo plazo, pero que nos va a dar una idea hacia dónde quiere ir el precio. ¿Tá? O sea que también este tema nos va a decir dónde hay en el pasado posibles zonas sensibles que las vamos a identificar como zonas de oferta donde el precio va a alcanzar, o sea, el precio quiere ir ahí, pero una vez que llegue ahí, ¿ok? Sabemos que zona de oferta, activo sobrevalorado, bien, y bueno, las instituciones van a comenzar a salirse porque ya se rentabilizaron y va a comenzar a desvalorizarse hasta encontrar una zona de demanda donde el precio va a comenzar a valorizarse. Ley de oferta y demanda, ¿ok? Ley de oferta y demanda. Estos movimientos, ¿está? Son movimientos a mediano y largo plazo, o sea, duran mucho tiempo. ¿Para qué nos sirve marcar zonas de oferta y demanda? Para tener una noción hacia dónde quiere ir el precio y obviamente empezar a entender un poco el juego de las probabilidades, ¿ok? El juego de las probabilidades. No quiere decir que porque yo entienda que el precio me va a ir a esta zona de oferta, yo solamente voy a buscar compras. No, yo también tengo que entender un poco lo que es la estructura, las temporalidades intermedias, en fin. Pero sí sé que esto es un adelanto, bueno, el precio quiere llegar acá, pero no voy a esperar que llegue acá para tomar un trade. ¿Por qué? Porque quizás del punto que está hasta acá puede pasar un mes y medio, ¿no? Sino que entendemos que el precio quiere llegar ahí, pero vamos a ir aprovechando oportunidades a medida que el precio se va moviendo y va llegando ahí. Cuando el precio llega ahí, lo que hacemos es esperamos hasta que, bueno, el precio nos confirme que comienza a ser ofertado y va a ir a ser demandado, ¿no? Entonces, es más o menos para proyectar, ¿tá? Para proyectar lo que vendría a ser el comportamiento del activo. ¿Tá? Entonces, fíjense que son varias cosas. Este tema nos va a permitir marcar zonas de oferta y demanda, nos va a permitir marcar zonas de reacción en temporalidades más chicas, que son, bueno, dónde se van a dar los highs y los low, ¿ok? Por ejemplo, también nos va a servir para poner nuestros puntos de entrada una vez que nos confirme con lo que ya estuvimos aprendiendo del choch y estructura de mercado. Bien, vamos a marcar un punto de entrada porque va a haber una reacción, pero también nos va a servir
para marcar los posibles TP, ya sea dentro de este rango o mirando al pasado. Eso después les voy a enseñar. O sea que podemos marcar zonas de TP donde el precio puede que haga una reacción, ¿tá? Y se devuelva, o en fin, o haga esto y después haga esto, ¿tá? Todo puede pasar, ¿tá? O zonas de reacción en el pasado para poner nuestro TP trades quizás más largos. ¿Bien? Entonces, es extremadamente importante este tema, ¿está? Nos va a servir para marcar zonas de oferta. O sea, punto número uno, nos va a servir para marcar zonas de oferta y zonas de demanda para proyectar a mediano y largo plazo hacia dónde quiere ir el precio, cómo se está comportando y qué es lo que quiere hacer. Temporalidades grandes. ¿Ok? Nos va a servir para marcar temporalidades intermedias, lo que son los high, los low, a medida que va avanzando en esa dirección. Y nos va a servir para determinar nuestro punto de entrada y nuestro take profit. ¿Bien? Dicho esto, ¿tá? Con este tema vamos a responder esto. ¿Dónde se formarán los altos y bajos del futuro en sus diferentes temporalidades? ¿Tá? Lema importante, ojitos siempre a la izquierda del gráfico. Bien, mucha atención a la izquierda del gráfico. Tener en cuenta algo que no les dije, vuelvo para acá, algo que no les dije, que en un impulso, ¿tá? Existen varias zonas de reacción. Vamos a tener varias zonas de reacción, ¿ok? No es solo una. Entonces, nosotros vamos a aprender a lo largo del curso a ir descartando zonas y eligiendo o quedándonos con las zonas más probables, ¿tá? Con las zonas más probables. Recuerden que esto es estadística, es probabilidades, ¿ok? Entonces, obviamente que si nosotros, como regla, decimos no, solamente vamos a operar extremos. Ok, si opero extremos, por consecuencia descarto todas las zonas de reacción que estén en zona decisional. ¿Se entiende? Y me quedo con dos zonas. Bien. Otra cosa, bueno, si acá todavía esta zona no me completó una figura del retroceso, la descarto. ¿Tá? Les voy dando tips de más o menos lo que vamos viendo. Hay más cosas, pero todavía no las vimos, ¿ok? La descarto y me quedo con la zona más abajo. Recuerden que el trading es un negocio de paciencia, ¿tá? La impaciencia te sale caro, y se los digo por experiencia. La ansiedad y la impaciencia sale caro. Es un negocio de paciencia, ¿ok? Entonces, descarto esa zona. Si se me va, se me va. Ahora, si me hace, por ejemplo, bueno, un rompimiento, ¿ok? Tengo hoy. Ahora, permiso, acá. Quiero eliminar esto. Si, por ejemplo, el precio, esto imaginemos que está en H1, quiero marcar esto, ¿ok? Y acá me hace un rompimiento, me confirma. O sea, me hace un rompimiento en temporalidades más chicas. Bien, el precio en una temporalidad más chica me viene así y me hace un rompimiento, me confirma y ahí entro. Y ahí entro. ¿Ok? Me confirma y ahí le busco el punto de entrada. Por ejemplo. Listo. La zona de reacción es esta. ¿Está? Bien. Dicho esto, ahora sí vamos a arrancar con esto. ¿Qué son las zonas potenciales de reacción? ¿Está? Básicamente es un rango del precio donde hay mucha sensibilidad al precio. Bien, mucha sensibilidad. El precio es sensible a que cuando el activo llegue a ese rango de precio, algo va a pasar. Bien, algo sí o sí va a pasar. ¿Qué hace? Provoca que cuando el mismo llegue a dicha zona va a tener una reacción. Es decir, si el precio va a un impulso, hizo un retroceso y llegó a una zona, va a haber una reacción. Bien, pero no quiere decir que esa reacción sea el impulso que esperamos. Muchas veces puede ser un micro impulso del retroceso. O sea, va a haber una reacción. ¿Tá? Básicamente se lo identifica a través de patrones de vela o zonas con desequilibrio del precio. O sea, va a haber una reacción. A lo que voy es, una cosa es que haya una reacción y otra cosa es que tenga la reacción que esperamos. Fíjense, hagamos un ejemplo acá, ¿no? Tomemos esto, para que le voy a cambiar el color. Bien.
acá hizo un rompimiento y acá hubo una reacción esperada, tuvo una reacción, ¿tá? O sea que aquí hay algo escondido que hizo que reaccionara, es una zona de sensibilidad. Bien, vamos a marcarlo así, así para que se vea. Pero fíjense que acá yo tengo una reacción chiquita, pero tengo una reacción que vendría a ser como un impulso, parte del retroceso, tendría que ir a temporalidades más chicas, ¿ok? Pero tuve una reacción. Acá tuve una reacción, ¿ok? Acá hay algo escondido que hace que tuve una reacción. Y acá también hay algo más que hizo que tuviese una reacción. ¿Bien? Ahora, esto no es la reacción que esperábamos, porque entendíamos que un impulso, retroimpulso, ¿ok? Todo esto es el retroceso. Como operamos extremo, estos dos operamos. Y acá es como regla, ¿no? Quien se banque esto, le va a ir mejor. O sea, acá tenés extremo, esta y esta. ¿Cuál es la más barata? Esta. Ok. Perfecto. Ya vamos descartando esta zona. ¿Por qué? Es importante aprender a descartar. Porque esto no es una reacción que esperemos, que esperamos. Nosotros queremos, bueno, vamos a agarrar el impulso, ¿no? Queremos agarrar estos movimientos más largos porque nos van a dejar mejor RR, claramente. Ahora, esto no es una reacción que esperábamos, esto tampoco es una reacción que esperábamos. Bien, ¿esta es una reacción que esperábamos? Sí, esto es una reacción que esperábamos. Ahora, hizo un retroceso profundo y acá hay otra reacción que esperábamos, que en definitiva es lo que conforma todo el impulso mayor. ¿Ok? Es decir, el precio reaccionó, retesteó, no rompió, retesteó, y ahí sí hizo una reacción que esperábamos. Ahora, ¿por qué el precio llegó acá? ¿Por qué el precio llegó acá? Porque hay algo escondidito ahí. ¿Bien? Entonces, acá hay dos tipos de trade. Y esto es donde tenemos que empezar a entender. Tenemos un trade, bien, zona de invalidación, abajo de este mínimo, bien, un trade de un 1,4 dentro de lo que es la zona de trabajo de este impulso. Dentro de lo que es la zona de trabajo de este impulso. ¿Ok? ¿Provocó rompimiento? No, no provocó porque retesteó y luego tomó fuerza y rompió. Es decir, acá hay algo que me dijo de este high, de este low. Claramente que esto es un microimpulso, un micro retroceso y otro impulso menor de una fractalidad mayor. ¿Está? De una fractalidad mayor. ¿Tengo otro trade acá? Sí, acá tengo otro trade. Acá tengo otro trade. ¿Bien? Buscando un rompimiento. Hay cosas que nos dicen cuándo van a romper o no, y eso, pero eso es liquidez. Cuando vemos liquidez, ahí se van a dar cuenta cuándo pueden tomar decisiones, dentro de zona de trabajo o esperar rompimiento. ¿Listo? Entonces, básicamente es eso, rangos del precio, ¿ok? Rango, fíjense que yo marco un área, ¿no? Yo estoy marcando un área. ¿Rango de precio? ¿Por qué? Porque esto es un área, es un rango, de este punto a este punto, hay un rango de precio, ¿ok? Por eso le decimos rango de precios que tienen alta sensibilidad, o sea que va a haber reacciones. Están las reacciones que no esperamos, pero están las reacciones que esperamos, que son las que justamente tienen más fuerza. Estos son zonas de sensibilidad que no tuvieron tanta fuerza. Es decir, acá sigue habiendo interés vendedor, pero cuando llegó a una determinada zona comenzó a aparecer el interés comprador. Bien, entonces nosotros queremos esas zonas, queremos encontrar esas zonas de sensibilidad, pero con las reacciones que buscamos, que esperamos, las que van a irse en largo, ¿ok? Ahora, importante acá es el juego de las temporalidades. ¿Está? Y esto es parte del sistema, el juego de las temporalidades. Las temporalidades mayores las vamos a usar para marcar las zonas de oferta o zonas de demanda, es decir, hacia dónde quiere ir el precio a mediano y largo plazo. Bien, entonces cuando nosotros vayamos a temporalidades mayores e identificamos la fractalidad y la estructura, vamos a marcar zonas de oferta o zonas de demanda para identificar o proyectar más o menos hacia dónde quiere ir el precio. Tener una noción bien una noción de, bueno, de qué es lo que quiere hacer. Y es importantísimo, porque a veces hay traders, a veces, y me pasó, que nos enroscamos solamente en temporalidades menores y nos olvidamos de las temporalidades mayores. ¿Ok? Y eso puede hackear tu rentabilidad.
es importante, es muy importante tener en cuenta el contexto de las temporalidades mayores e intermedias. Nunca, uno no debe de olvidarse lo que te está diciendo de las temporalidades mayores e intermedias. Hay que tenerlas en cuenta, ¿ok? Si vos te enroscas mucho en temporalidades menores, puede hackear tu rentabilidad, ¿va? ¿Por qué? Porque si ustedes van a temporalidades de M1 van a ver que hay muchos errores de estructura, por decirlo así, falsos rompimientos, ¿ok? Es decir, tomas de liquidez, ¿tá? Pero sin embargo, las temporalidades intermedias mayores te va a permitir tomar mejores decisiones y no caer tanto en esas trampitas de las temporalidades menores, ¿está? Entonces, temporalidades mayores, vamos a identificar zona de oferta arriba. ¿Por qué? Porque es un punto donde básicamente el activo está muy valorado, vale mucho, ¿ok? Y las instituciones arrancaron tiempo antes allá abajo y ya se fueron rentabilizando y bueno, ya pierden el interés porque está muy caro, por decirlo así. Entonces, en definitiva, comenzaría a caer. Y vamos a identificar zonas de demanda donde hay mucho interés por ese activo. Las instituciones bien, básicamente dice, bueno, el precio del activo está barato, es momento de aprovecharlo, por decirlo así. ¿Ok? Entonces vamos a identificar zonas de demanda. Eso lo hacemos en temporalidades mayores. Temporalidades intermedias, vamos a identificar algo que se llaman zonas potenciales de reacción. Es decir, en las intermedias, que dijimos que es M30 y H1, vamos a marcar la fractalidad, el impulso, el retroceso, en fin, el último fractal, pero cuando tengamos un impulso, vamos a hacer lectura de ese impulso y vamos a marcar zonas potenciales de reacción donde lo que buscamos con eso es identificar el final del retroceso, ¿está? Una, identificar el final del retroceso para poder agarrar ese nuevo movimiento en impulso. Otra es identificar el final del retroceso para, bueno, donde está el precio, ir a favor hasta ese final del retroceso. Es decir, vamos a estar operando el retroceso de la temporalidad intermedia, pero sabemos hasta dónde quiere, más o menos va a llegar. ¿Está? Claramente que hablando de estadísticas y probabilidades, cuando yo opero un retroceso, más allá de que yo tengo un impulso, ¿no? Se los voy a dibujar porque hay gente que es visual. Ah. Bien, tenemos un impulso, ¿está? Vamos a hacer lectura del impulso para marcar zonas. Esto estamos hablando de temporalidades intermedias. Hagamos de ejemplo. Marcamos zonas de oferta, ok, el precio quiere llegar ahí, eso en temporalidades mayores. Bien, y acá estamos en temporalidades intermedias, ok, y hagamos de cuenta que esto es un impulso. El precio para atrás no importa cómo viene. Vamos a hacer lectura, bien, y vamos a identificar las posibles zonas de reacción, ok, posibles zonas de reacción. Sabemos que, bueno, también vamos a marcar que para que sea un retroceso, el precio tiene que llegar al 38%. Si en el 38% hay algo, me hace confluencia. Siempre, ¿por qué? Para tener en cuenta lo siguiente. Primer punto, yo voy a marcar las zonas, posibles zonas de reacción en extremo para buscar qué, una confirmación en temporalidades más chicas e irme en el nuevo impulso, ¿no? Eso, primer punto. Segundo punto, también puedo, si yo entiendo que el precio puede llegar acá o acá, acá es para asegurarme, yo sé que al 38% tiene que llegar. En temporalidades más chicas, cuando me confirme, me haga un choch, me haga un rompimiento y me confirme, pero porque en el pasado yo tengo algo que me dice finaliza el impulso, ¿bien? Cuando me confirme, yo voy a irme en venta, ¿bien? Y sé que puede llegar acá o acá, pero yo acá me aseguro. Bien, acá me aseguro. Y si considero que, que va a llegar acá, voy a tomar un poquito más de riesgo. Ahora, lo que voy en probabilidades no es lo mismo el riesgo que tengo operar un retroceso al riesgo que tengo de operar un impulso. ¿Ok? Permítanme, quiero poner algo acá. Así, dos tipos de trade. En temporalidades intermedias estamos hablando, ¿no? No es el mismo el riesgo que yo voy a tener operando un impulso que operando un retroceso. ¿Está? Acá. No es lo mismo. Cuando yo opero esto, tengo más riesgo de que me toque stop loss de que cuando opero esto. ¿Ok? O sea que esto es, puede ser, más adelante vamos a ver trades, según la exposición en la estructura, trades de alto riesgo, o sea, que me toque stop loss, ¿está? Riesgo medio y de bajo riesgo. Esto sería un trade de bajo riesgo. ¿Ok?
Esto sería un trade en temporalidades intermedias de riesgo medio. ¿Bien? De riesgo medio. ¿Está? Cuanto más lejos está tu TP, es decir, más en profundidad del impulso, más riesgo vas a asumir. Porque vos no sabes si esto va a ser un retroceso plano o un retroceso en zigzag. ¿Da? Hay cositas que te van diciendo que puede ser un retroceso en zigzag. Sí, la liquidez que haya acá, que eso lo vamos a ver después. Después cuando vemos fuerza también, fuerza relativa también. ¿Está? Pero en fin, entender del tema de estadístico de riesgo, ¿no? De probabilidades. ¿Está? Entonces, dicho esto, acá viene lo que es esto. ¿Está? Temporalidades intermedias vamos a identificar zonas potenciales de reacción. Y en temporalidades menores, posibles zonas de entry. ¿Qué quiere decir? Dentro del sistema, lo primero que queremos saber es dónde estamos parados y a dónde quiere ir el precio y qué es lo que está haciendo. ¿Ok? Pero no estamos analizando para buscar una entrada. Solamente vamos a buscar después de que entendamos el contexto, después que entendamos el contexto, ejemplo, bueno, voy a esperar que el precio tengo hoy. Les pongo un ejemplo. Vamos a borrar acá, vamos a borrar acá, bien. El precio está así, bien. Yo digo, bueno, tengo esta zona de acá. Yo voy a pensar en el punto de entrada una vez que el precio llegue acá y que en temporalidades menores me haga un choch. Cuando me haga un choch en temporalidades menores, ¿ok? Cuando me haga un choch en temporalidades menores, ahí sí voy a pensar en el punto de entrada. Y también se marca de la misma forma, son zonas. Ahí sí voy a pensar en mi punto de entrada, ¿está? Mi punto de entrada, stop loss por debajo de zona de invalidación y mi TP. O sea que las temporalidades menores es para buscar el punto de entrada. ¿Está? Yo no analizo para encontrar un punto de entrada. Yo analizo para entender el contexto donde estoy parado, zonas de reacción, en temporalidades intermedias, pero temporalidades chicas yo voy a esperar confirmación, rompimiento. Porque cuando yo tengo esto, ya lo vimos, quiere decir que finaliza el retroceso y que vuelve el interés comprador. Vuelve el interés comprador iniciando el nuevo impulso. ¿Bien? Excelente. Ahora, todo esto tenemos que aprender, ¿ok? Todo esto es lo que vamos a aprender. Zonas de oferta y demanda las vamos a buscar a través de algo que se llaman patrones de velas y zonas con desequilibrio, ¿está? Que son zonas de sensibilidad. Yo acá puse con zonas de sensibilidad. Bueno, pero está, en fin, se entiende, son zonas de sensibilidad. O sea que zona de oferta la vamos a marcar a la izquierda, vamos a buscar patrones de vela o zonas de desequilibrio. ¿Bien? Y también vamos a buscar algo que se llaman zonas libres. Puede haber, es decir, que a la izquierda yo voy a mirar y puedo encontrar o un patrón de vela, o puedo encontrar una zona desequilibrada, o puedo encontrar una zona libre. O sea, tenemos tres opciones. ¿Bien? En temporalidades mayores. Luego, en temporalidades intermedias, es decir, zonas potenciales de reacción, las zonas potenciales de reacción las vamos a marcar también a través de, vamos a buscar o patrones de vela, o zonas de desequilibrio, y también zonas con, perdón, puse dos veces. Patrones de velas o zonas de desequilibrio. Listo. ¿Está? Y luego, zonas de entry las vamos a buscar también con patrones de vela. ¿Bien? O con zonas de desequilibrio. Puse acá, zonas de desequilibrio. O algo que se llama zonas sin arbitrar. Acá vamos a aprender algo que se llama sistema de arbitraje, que es equilibrio del mercado. Es decir, en temporalidades más chicas, recuerden que las temporalidades más chicas te dan más información. Entonces, en temporalidades menores yo puedo ver si el mercado va bien equilibrado. Es decir, apareció un comprador y apareció el vendedor. Hay un vendedor y hay un comprador. O sea, está equilibrado. ¿Tá? Recuerden que para todo comprador necesita un vendedor y para todo vendedor necesita un comprador. Esto lo vamos a ver en este tema que se llama sistema de arbitraje. ¿Ok? Entonces, así vamos a desglosar todo lo que es este tema de zonas potenciales de reacción, según las diferentes temporalidades y lo que vamos a ir buscando. Bien, zonas de oferta y demanda. ¿Tá? Esto es lo primero que vamos a arrancar. Yo ahora simplemente les voy a nombrar, pero en la clase que viene vamos a aprender, empezar a memorizarnos todos estos patrones. Primero que vamos a arrancar es con zonas de oferta y demanda, es decir, vamos a aprender a identificar esto.
Una vez que identifiquemos esto, vamos a ir por esto, y una vez que identifiquemos esto, vamos a ir por esto. Ese es el orden, ¿bien? Zonas de oferta-demanda, yo ya les expliqué qué era, y esta la vamos a encontrar a través de patrones de vela. Tenemos 7 tipos de patrones de vela que tenemos que memorizarnos. ¿Ok? Se los nombro para que tengan una idea. Uno es el patrón pinbar, que es una vela martillo. El mismo alcista y bajista, hay dos tipos. Un engolfing, que es una vela envolvente, alcista y bajista. Después tenemos estrella de la noche, que es bajista. Estrella de la mañana, que es alcista. Tetris, alcista y bajista. Algo que se llama doji. Bien, y luego bloques de órdenes, que son los breaker blocks. ¿Está? Que también hay alcistas y bajistas. Está el bullish block y el bearish block. Bien, hay dos tipos. ¿Tá? Y luego lo que son zonas de desequilibrio, hay tres tipos. Vamos a buscar imbalances y brechas de alto valor. ¿Tá? Las zonas de desequilibrio son zonas muy fuertes, son zonas que hay reacciones, de hecho muchas veces terminan siendo más fuertes que esta, pero después la vamos a ir entendiendo uno a uno. O sea que, para finalizar esta clase, ¿tá? Es importante que entiendan, porque esto es parte del sistema, ¿tá? Esto es parte que entiendan el juego de las temporalidades, lo que vimos hoy, y la clase que viene vamos a arrancar a aprender lo que es a memorizarnos los patrones de vela, que esto les va a servir para las otras zonas, fíjense que se repite, ¿ok? Para las otras zonas, ¿tá? Entonces vamos a aprender a memorizarnos, vamos a ir aprendiendo los que son los diferentes patrones de vela, las diferentes zonas de equilibrios que tenemos, y vamos a ir a identificarlas en el gráfico en temporalidades mayores para entenderlo bien. Una vez que entiendamos bien esto, vamos a ir a zonas libres, perdón, me faltan zonas libres, ¿está? Y luego ahí sí vamos a ir a lo que son las temporalidades intermedias y por último zonas posibles de entry, ¿está? Cuando tengamos todo esto, ya van a tener una base para empezar a operar. ¿Bien? Una base para empezar a operar. Después el resto, bueno, nos queda fuerza y liquidez, que es para tomar trades con más calidad, ¿no? O sea, por decirlo así. Porque oportunidades tienes un millón, pero tenés que buscar las mejores. De eso se trata. ¿Bien? Así que, nada, los dejamos por acá para que puedan repasar y entender con más claridad lo que estuvimos viendo hoy.